Imagina que alguien te dice que puedes abrir el flujo de tus ingresos con un simple número. No un código secreto de la bolsa, no el algoritmo de YouTube, no un sistema de apuestas, sino algo tan directo como esto: 318798. Ese número, según Grigori Grabovoi, tiene la capacidad de activar la abundancia en tu vida. Y no es el único. Existen secuencias para rejuvenecer, para sanar enfermedades, para encontrar el amor, para superar la ansiedad, como si cada aspecto de la vida tuviera su contraseña numérica esperando a que la introduzcas en tu conciencia. ¿Suena exagerado? Claro que sí. ¿Parece una locura? También. Pero lo cierto es que miles de personas alrededor del mundo usan estas secuencias todos los días. Las repiten, las visualizan en esferas de luz, las escriben en papeles que llevan en el bolsillo y aseguran que funcionan. Y aquí es donde empieza lo intrigante. Estamos hablando de fórmulas matemáticas que reconfiguran la realidad, de inspiración divina disfrazada de números, o simplemente de un método para enfocar la mente con tanta intensidad que termina cambiando lo que experimentamos. Porque si lo piensas bien, esta idea no surge de la nada. Pitágoras ya decía que todo es número. Carl Jung hablaba de cómo los números son símbolos vivos que aparecen en sincronicidades. Rupert Sheldrake propone que existen campos de información invisibles que organizan la materia. Y Jacobo Greenberg habló de la latiz, una red de conciencia donde todo está conectado. Grabovoi lo lleva más lejos. Afirma que cada número es un puente hacia lo que él llama la norma, un estado de perfección original al que podemos regresar en cualquier momento. Según él, no estás pidiendo algo nuevo, simplemente estás recordando la versión perfecta de la realidad que ya existe. Claro, esto abre un dilema. ¿Por qué deberíamos creer que 318798 abre el flujo del dinero y no cualquier otra combinación? ¿Quién garantiza que no sea una coincidencia, una sugestión o un placebo sofisticado? Eso es lo que vamos a explorar hoy. No para decirte qué creer, sino para entender de dónde viene esta propuesta, cómo se aplica y qué podemos aprender de ella. Porque más allá de la polémica, hay algo cierto. Cuando tu mente se enfoca con tal precisión en un símbolo, sea un número o una imagen, algo se mueve dentro y fuera de ti. Y esa es la puerta que nos abre los números de Grabovoi. Cuando uno entra al mundo de los números de Grabovoi en Internet, lo primero que encuentra es un problema de exceso. Listas interminables con secuencias para cualquier situación imaginable, desde perder peso hasta atraer una pareja, desde el éxito en los negocios hasta la regeneración de órganos. Algunas páginas dicen que basta con escribir el número en un papel, otras que lo pongas en tu celular, otras que lo repitas 7 veces al día. El resultado: un ruido enorme y muy poca claridad. Y aquí es donde muchos se pierden, porque lo único que suele circular son los listados, pero rara vez se explica el método, la filosofía que sostiene esas secuencias, o el concepto clave que Grabovoi llamaba la norma. Y sin esa base, lo que queda es un ritual mecánico, repetir cifras sin comprender su sentido, como si pronunciar una palabra en un idioma desconocido fuera suficiente para dominarlo. Por eso, en este análisis, vamos a hacer lo que casi nadie hace: regresar a las fuentes más cercanas a Grabovoi mismo. Entre la gran cantidad de textos que existen, muchos son recopilaciones hechas por terceros, otros son listados aislados, pero hay algunos que sí nos muestran el fundamento real de su propuesta. De los materiales que tenemos, vamos a basarnos sobre todo en 4 pilares. Introducción a las enseñanzas de Grabovoi, donde se expone quién es y cuál es la idea central de la norma. El manual de los ejercicios de Grabovoi,
que detalla cómo aplicar las concentraciones y las visualizaciones. Taller Números de Grabovoi, que funciona como una guía pedagógica con ejemplos prácticos. Y Estructura aplicada al campo creador de la información, donde se describe la lógica detrás de cómo estos números supuestamente actúan en la realidad. Con esto vamos a tener una base más sólida para comprender la propuesta en sus propios términos, y no solo desde las versiones distorsionadas que circulan en blogs o redes sociales. La idea es simple, no se trata de aplaudirlo sin cuestionarlo, ni de descartarlo como un disparate, sino de analizar qué propone, cómo lo explica y qué lugar ocupa dentro de otras corrientes que también han intentado describir la realidad como información. Esa será la base para después contrastar, analizar y, por supuesto, ponerlo a prueba. Para entender todo esto, necesitamos conocer primero al hombre detrás del método, Grigori Grabovoi. Nacido en Kazajistán en 1963, se formó como matemático y físico. Durante los años 90 empezó a hacerse conocido en Rusia por una propuesta tan ambiciosa como polémica, que la conciencia humana puede intervenir directamente en la realidad material y que existen secuencias numéricas capaces de restaurar lo que él llama la norma. ¿Y qué es la norma? En sus libros la describe como el estado original y perfecto de la creación. La norma es el diseño ideal, el plano maestro de la vida antes de cualquier desviación, antes de la enfermedad, antes del conflicto, antes de la carencia. Según él, cuando una persona se concentra en una secuencia numérica específica, no está inventando nada nuevo, sino recordando y devolviendo su vida a esa perfección que ya existía. Suena místico, pero Grabovoi lo plantea con un tono científico. Habla de un campo creador de información donde todo está registrado y de la conciencia como puente para interactuar con ese campo. Para él, los números son llaves, códigos que activan esa información y permiten que la realidad vuelva a alinearse con la norma. Esto explica por qué sus manuales insisten tanto en el método. No basta con leer un número en una lista. Él propone un proceso estructurado de concentración, visualizar una esfera de luz, colocar dentro la secuencia, repetirla varias veces y sostener la sensación de que la realidad ya está normalizada. No es el número aislado, es la conciencia enfocada la que produce el cambio. Y aquí conviene hacer una pausa crítica, porque lo primero que cualquiera preguntaría es, ¿de dónde salen estos números? ¿Cómo sabemos que 819471 corresponde a encías o que 318798 abre el flujo del dinero? Grabovoi no ofrece fórmulas matemáticas para deducirlos, afirma que los recibió en conexión directa con el creador, y es precisamente esa falta de transparencia lo que provoca tanto escepticismo. Sin embargo, si dejamos de lado por un momento la pregunta de si los números fueron revelados o inventados, podemos mirar otra cosa, lo que ocurre en la mente cuando uno trabaja con ellos. Carl Jung decía que los números son más que cantidades, son arquetipos, símbolos que emergen en sincronicidades. Rupert Sheldrake habla de campos mórficos que organizan patrones de la naturaleza. Ervin Laszlo propone un campo akáshico que registra toda la información del universo. Y más cerca de nosotros, Jacobo Grinberg describía la latiz, un entramado de conciencia donde cada acción individual repercute en el todo. Si los vemos desde ese ángulo, los números de Grabovoi podrían entenderse no tanto como fórmulas mágicas, sino como símbolos diseñados para enfocar la mente con precisión, para entrenarla a sostener un estado de conciencia capaz de alterar lo que percibimos como realidad. Ese es el corazón de la propuesta, no números al azar, sino un intento de darle a la mente humana un conjunto de llaves para recordar el orden perfecto que, según Grabovoi, nunca se ha perdido. Lo primero que desconcierta cuando uno se acerca a los números de Grabovoi es de dónde salieron esas secuencias. ¿Por qué cierta cadena de dígitos tendría que servir para atraer prosperidad, regenerar un órgano o mejorar una relación?
Si uno revisa los manuales, se encuentra con secuencias como 3, 1, 8, 7, 9, 8 asociada al flujo de dinero, 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9, vinculada a la regeneración celular, o 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, propuesta para la armonía en las relaciones. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿por qué esos números y no otros? Grabovoi nunca ofreció una fórmula matemática transparente para deducirlos, ni un protocolo de laboratorio reproducible. Lo que afirma es que estas combinaciones fueron recibidas en conexión directa con el Creador, como si fueran códigos universales inscritos en la matriz misma de la realidad. Esa afirmación lo coloca en un terreno ambiguo. No estamos ante una teoría científica clásica, donde uno puede replicar un experimento y comprobar los resultados, pero tampoco ante una superstición sin estructura. Él habla de un campo creador de información, un espacio donde está registrada la perfección original de todo lo existente. Cada número sería una llave precisa para acceder a un aspecto de ese campo y devolver la realidad a lo que él llama la norma. Aquí entra la crítica necesaria, porque si aceptamos esa lógica, ¿cómo distinguimos entre un código revelado y uno inventado? ¿Qué diferencia habría entre 3, 1, 8, 7, 9, 8 y, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo la convicción con la que uno lo sostenga? Esta es la grieta que ha alimentado tanto escepticismo en torno a su obra. Ahora bien, lo interesante es que la historia de los números como símbolos sagrados no empieza con él. Pitágoras veía a los números como principios universales, las raíces invisibles de la armonía cósmica. Carl Jung los entendía como arquetipos, estructuras básicas de la psique que emergen en fenómenos de sincronicidad. En la cábala hebrea, las letras y los números se entrelazan para expresar fuerzas espirituales. Y en tradiciones orientales, desde los mantras védicos hasta el I Ching chino, se encuentran secuencias y combinaciones que funcionan como llaves simbólicas para modificar estados de conciencia. Visto desde esa perspectiva, los números de Grabovoi podrían interpretarse como una actualización moderna de un instinto ancestral. La idea de que ciertas combinaciones, ya sea de sonidos, símbolos o cifras, permiten conectar la mente humana con un orden más profundo de la realidad. La diferencia es que, mientras Pitágoras hablaba de proporciones musicales, los cabalistas de letras sagradas y los Vedas de vibraciones sonoras, Grabovoi propone cadenas de dígitos que, asegura, fueron reveladas directamente. ¿Es convincente? Depende de qué esperemos. Para un científico estricto, la falta de un método verificable invalida el planteamiento. Pero para quien busca una herramienta práctica de enfoque, el origen exacto puede importar menos que el efecto real que tenga en su vida. Y aquí está lo central. Incluso si los números no fueran revelaciones divinas, sino símbolos arbitrarios, el hecho de que miles de personas los repitan con convicción ya los convierte en anclas psíquicas potentes. No es lo mismo escribir cualquier número en un papel que repetir con intención una secuencia que asocias a salud, dinero o armonía. La mente necesita símbolos cargados de sentido, y los números de Grabovoi ofrecen precisamente eso, llaves simbólicas para sostener una intención. Si los números de Grabovoi son las llaves, la norma es la puerta que intentan abrir. Todo su sistema se sostiene en este concepto central. La norma es el estado original y perfecto de la creación. No es una utopía futura ni un ideal abstracto, sino la forma en que la vida fue concebida en su raíz más pura, saludable, armónica, abundante. Según Grabovoi, las enfermedades, los conflictos y las carencias son desviaciones temporales de esa norma. El objetivo de las secuencias numéricas no es inventar algo nuevo, sino devolver la conciencia y la realidad al diseño que ya existe en el plano más profundo.
Cuando una persona se concentra en un número, está, en palabras de sus textos, sintonizando su conciencia con la frecuencia de esa perfección. Aquí entra un detalle crucial. En este método, los números no funcionan por sí solos. No son amuletos ni contraseñas mágicas que uno recita esperando resultados automáticos. Lo que realmente activa la secuencia es la conciencia enfocada. Por eso los ejercicios insisten en visualizar, en repetir con intención, en sostener la sensación de que la realidad ya está normalizada. Sin esa participación consciente, la secuencia sería un simple conjunto de cifras impresas en un papel. Y aquí aparece un punto de encuentro con otros referentes. Wayne Dyer, por ejemplo, hablaba del poder de la intención como fuerza creativa capaz de moldear la realidad. Lynn McTaggart, en sus experimentos sobre el campo, mostró cómo la intención colectiva podía producir cambios medibles en sistemas físicos y biológicos. Incluso en la física cuántica, autores como Amit Goswami han planteado que la conciencia es un factor activo en el colapso de la función de onda. ¿Significa esto que repetir un número te va a curar o resolver tu economía? No necesariamente. Lo que sí sugiere es que la mente humana tiene un papel más protagónico en la configuración de la realidad de lo que solemos aceptar, y que símbolos como los números pueden ser herramientas útiles para entrenar esa capacidad de enfoque. Un ejemplo sencillo. Supongamos que alguien trabaja con la secuencia 1, 4, 8, 9, 9, 9, asociada a la regeneración celular. Si esa persona dedica cada noche unos minutos a visualizar esa cifra dentro de una esfera de luz, repitiéndola con calma, no solo está invocando un código, sino entrenando a su mente a sostener la imagen de un cuerpo sano. Ese ejercicio puede reducir el estrés, mejorar la coherencia mental y fortalecer el sistema inmune. Desde ese ángulo, aunque uno no crea en revelaciones divinas, ya se vislumbra un mecanismo plausible de acción. En resumen, la norma no es otra cosa que un recordatorio de lo que, según Grabovoi, nunca se perdió: la posibilidad de vivir en armonía con el diseño perfecto. Los números serían entonces catalizadores, herramientas para devolver la conciencia a esa frecuencia. Y aunque la forma en que él lo plantea pueda sonar metafísica, la idea de que existe un orden profundo al que podemos alinearnos ha sido explorada por múltiples tradiciones y también por científicos contemporáneos. Hasta aquí hemos visto qué es la norma y por qué los números son presentados como llaves de acceso a esa perfección. Pero lo esencial es entender cómo se usan en la práctica, porque aquí es donde más confusión existe. En Internet abundan versiones simplificadas. Escribe el número en una botella de agua, ponlo en tu celular, repítelo de forma mecánica. Y aunque esos usos pueden servir como recordatorios, eso no refleja fielmente lo que enseña Grabovoi en sus textos. Para él, las secuencias numéricas no son inventos arbitrarios ni ocurrencias personales. Son códigos objetivos de la norma, fragmentos de información universal revelados en conexión con el Creador. Cada secuencia corresponde a un aspecto concreto de la realidad, desde la regeneración de órganos hasta la estabilidad económica, desde la armonía en las relaciones hasta la protección ante catástrofes, pasando incluso por la prolongación de la vida y la evolución de la conciencia. La amplitud es enorme. No se limita a 3 o 4 áreas, sino que abarca prácticamente cualquier dimensión de la existencia. Ahora bien, que los números contengan esa información no significa que funcionen de manera automática. Igual que una clave de acceso existe, pero necesita introducirse en el sistema correcto, las secuencias requieren ser activadas por la conciencia humana. Y ahí entra el método de concentración. El procedimiento que Grabovoi describe es claro. Visualizar una esfera de luz blanca. Representa la perfección total y el campo creador de información. Colocar dentro de esa esfera la secuencia numérica elegida.
No cualquier número, sino aquel que corresponde al área de la vida que deseas normalizar. Repetir mentalmente la secuencia de 7 a 9 veces. Estos números simbolizan plenitud y cierre de ciclos. Sostener la intención de que la realidad ya está en la norma. Es decir, sentir que el resultado ya existe en estado perfecto. Con este proceso, la conciencia actúa como motor que activa el código y lo proyecta en la realidad. Esto explica por qué escribir un número en un papel o pegarlo en un objeto puede funcionar como apoyo, pero no sustituye la práctica consciente. Ver la secuencia sirve como recordatorio o refuerzo, siempre y cuando existe un anclaje previo generado a través de la concentración. Dicho con precisión, los números contienen la información de la norma y la conciencia es el vehículo que la hace operativa. Sin número, no hay código. Sin conciencia, no hay activación. Es la unión de ambos lo que produce el efecto. Si lo pensamos en términos modernos, esto se asemeja a lo que hoy llamamos neuroplasticidad. Repetir un estímulo cargado de intención crea nuevas conexiones en el cerebro y desde la óptica energética conecta con lo que plantea Joe Dispenza, quien afirma que no basta con repetir frases, sino que hay que sostener emociones y visiones coherentes para reprogramar la mente. Así, el método de concentración no es un ritual vacío ni un simple acto mecánico. Es el punto donde el símbolo externo, el número, y la energía interna, la conciencia, se encuentran para devolver la realidad a la norma. Lo más relevante, esa norma, según Grabovoi, no está limitada a un área, sino que abarca la totalidad de la vida. Una vez entendido el método, lo que mucha gente se pregunta es, ¿y en qué situaciones puedo aplicar estos números? Si uno revisa los manuales y recopilaciones de Grabovoi, lo primero que sorprende es la amplitud. No se limita a un par de áreas concretas, sino que propone secuencias para prácticamente todas las dimensiones de la vida humana y de la realidad. Por ejemplo, en el campo de la salud aparecen códigos como 1489999, vinculado a la regeneración celular, o 13579, asociado al fortalecimiento del sistema inmunológico. Grabovoi plantea que estos números ayudan a devolver al cuerpo su diseño perfecto, recordándole la norma de la vitalidad. En el área de la prosperidad y el dinero, encontramos secuencias como 3, 1, 8, 7, 9, 8, que él relaciona con el flujo económico. La idea es que la abundancia no es algo externo que hay que forzar, sino un estado natural al que se puede regresar mediante la concentración en el código correspondiente. En el terreno de las relaciones humanas, se proponen secuencias extensas como 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8, que supuestamente trabajan la armonía en vínculos afectivos, familiares o laborales. Según Grabovoi, el número funciona como un recordatorio de que la norma también incluye la paz y la cooperación en los vínculos. Pero lo sorprendente es que no se queda en estos ámbitos. Hay secuencias que van más allá de lo individual. Por ejemplo, algunas buscan proteger contra catástrofes naturales o estabilizar fenómenos colectivos. Incluso habla de códigos relacionados con la longevidad y la resurrección de la vida, lo que muestra la radicalidad de su propuesta. La norma no se limita al cuerpo humano, sino que abarca el planeta entero e incluso el destino de la humanidad. Ahora bien, hay que ser críticos. Es evidente que no existe validación científica de que una secuencia pueda frenar un terremoto o prolongar la vida indefinidamente. Pero lo interesante aquí no es tanto si podemos verificarlo en un laboratorio, sino la visión de fondo, que todo aspecto de la realidad es información y que la conciencia humana, al concentrarse en esa información, puede influir en ella. Este es el terreno donde las secuencias de Grabovoi
se vuelven más polémicas y al mismo tiempo más fascinantes. Porque, ¿qué implica creer que la conciencia individual tiene capacidad de afectar lo colectivo? Autores como Lynn McTaggart, con sus experimentos de intención global, han mostrado que grupos de personas pueden generar cambios estadísticamente significativos en fenómenos sociales o físicos. La propuesta de Grabovoi encaja en ese mismo horizonte, pero llevada al extremo. En definitiva, los ejemplos muestran dos cosas: que la propuesta no se restringe a problemas cotidianos como la salud o el dinero, sino que aspira a abarcar toda la realidad. Que el método de concentración siempre es el mismo: esfera de luz, secuencia, repetición, intención. La diferencia es el aspecto de la norma que decides activar. Así, más que un catálogo de curiosidades, los números de Grabovoi se presentan como un sistema universal, un mapa de códigos para recordar, según él, la perfección inscrita en todo lo que existe. Llegados a este punto, es inevitable poner sobre la mesa tanto las críticas como los contrastes que rodean la propuesta de Grabovoi. Porque si nos quedamos solo en su versión, podríamos sonar ingenuos. Y si solo repetimos las críticas, desarmamos algo que merece más matices. La primera crítica es evidente: la ciencia no reconoce ni valida hasta ahora la eficacia de estas secuencias. No hay estudios revisados por pares que demuestren que un número pueda regenerar órganos o frenar catástrofes. Las afirmaciones más radicales, resurrecciones, longevidad ilimitada, sanaciones instantáneas, se sostienen en testimonios, no en evidencia empírica verificable. La segunda crítica es el origen mismo de los códigos. Grabovoi afirma que fueron revelados en conexión con el Creador. Para quienes creen en él, esto es suficiente. Para quienes piden un método reproducible, es insatisfactorio. Ese choque entre fe y ciencia es el núcleo de la controversia, y está el episodio legal de 2008, cuando fue condenado en Rusia por fraude. Para muchos, eso lo desacreditó por completo. Para otros, fue persecución política y manipulación de un caso doloroso como el de Beslan. Lo cierto es que esa marca existe y lo acompañará siempre. Pero, si miramos más allá de Grabovoi, nos damos cuenta de que su propuesta no surge en el vacío. Desde tiempos antiguos, los números han sido entendidos como símbolos universales de la estructura del cosmos. Pitágoras afirmaba que todo es número y que las proporciones matemáticas eran el lenguaje de la realidad. La cábala hebrea unía letras y números como expresiones de fuerzas espirituales. Nikola Tesla defendía que el 3, el 6 y el 9 eran claves fundamentales del universo. La numerología moderna interpreta fechas y nombres como vibraciones que moldean la vida. Incluso corrientes como los códigos de Agesta han propuesto secuencias numéricas para conectar con lo espiritual, lo cual muestra que este impulso simbólico es compartido. Visto desde esta perspectiva, lo que hace Grabovoi es actualizar una intuición muy antigua con un lenguaje moderno de secuencias. Lo radical es que él no se limita a decir que los números son simbólicos o arquetípicos. Sostiene que son códigos objetivos de la norma, incrustados en la matriz misma de la realidad. Aquí se abre la grieta. ¿Qué pasa si no son revelaciones divinas, sino símbolos que funcionan como anclas para la mente? La respuesta es que, incluso en ese escenario, siguen siendo útiles, porque el solo hecho de repetir un número cargado de intención puede convertirse en una forma de reprogramar la mente, similar a un mantra, una afirmación o un ejercicio de neuroplasticidad. Por eso, más allá de la confrontación entre fe y escepticismo, lo interesante es la experiencia personal. En vez de quedarnos en la teoría, cualquiera puede probarlo, elegir una secuencia, aplicar el método de concentración, sostener la práctica unos días y observar los resultados. Lo que ocurra, ya sea un cambio tangible o un simple estado de calma y enfoque, será la evidencia más directa para cada persona.
Y aquí está la reflexión que lo conecta con un campo más grande. ¿Son los números de Grabovoi llaves literales de la realidad? ¿O son símbolos que nos entrenan a enfocar la conciencia en estados de orden y armonía? Esa es la pregunta que vale más que una respuesta inmediata. En definitiva, Grabovoi está en el cruce entre la crítica y el mito, entre la ciencia que lo descarta y la tradición milenaria que lo contextualiza. Para unos es un fraude, para otros un visionario adelantado. Lo que nadie puede negar es que sus números han despertado algo, la curiosidad por experimentar con el poder de la conciencia y el misterio de los números como lenguaje universal. Hablar de números siempre despierta misterio. No son solo cifras, han sido símbolos de poder y conocimiento desde las primeras civilizaciones. Para los pitagóricos eran la clave oculta del universo. En la Cábala, cada número abría un sendero hacia lo divino. Y en tiempos modernos, físicos como Jacobo Grinberg hablaron de la latiz como un entramado de información, mientras Lynn McTaggart lo llama el campo. Grabovoi lo traduce en algo muy concreto, secuencias que, según él, pueden restaurar, regenerar y transformar. Claro, aquí es donde aparece la pregunta incómoda. ¿Qué son en realidad estos números? ¿Llaves que abren dimensiones ocultas? ¿Puentes hacia una inteligencia creadora? ¿O simplemente espejos que reflejan el poder de nuestra mente enfocada? No hay una respuesta definitiva, pero sí hay algo claro. La curiosidad y el deseo de probarlo son universales. Y este primer análisis es apenas una puerta de entrada. El tema es vasto, complejo y a veces difícil de asimilar, pero si hay interés real, podemos llevarlo a un segundo trabajo de investigación, con un enfoque más práctico y a un mayor nivel de detalle. Ahí exploraremos secuencias específicas y cómo trabajarlas paso a paso, de acuerdo con los libros y materiales del propio Grabovoi, aplicadas a las áreas que más nos importan: la salud, el dinero, las relaciones y el propósito de vida. Para saber si realmente quieres que avancemos en esa dirección, necesitamos validar tu interés. La meta es clara: 1500 me gusta y 700 comentarios. Y en esos comentarios te propongo algo muy sencillo. Escribe qué área de tu vida te gustaría mejorar, ya sea salud, dinero, relaciones o propósito, seguido de la palabra secuencia. Eso nos permitirá identificar los temas que más resuenan contigo y con la comunidad, y a partir de ahí seleccionar los códigos más representativos para trabajarlos juntos. La pregunta queda abierta: ¿y si una secuencia numérica fuera la llave para abrir lo que hoy consideras imposible? La respuesta empieza contigo. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y como siempre te espero en el siguiente episodio.